Has sintonizado El Gato Narrador, historias dramáticas para humanos. Hoy leeremos: Mi tío me quitó todo y ahora está a punto de perderlo por una deuda mortal. ¿Debería usar el testamento que acabo de encontrar para salvarlo o para hundirlo? Hola a todos. Escribo esto porque, sinceramente, no sé qué hacer. Mi vida entera se ha puesto patas arriba en menos de 24 horas y tengo en mis manos el poder de destruir a un hombre o, quizás, de salvarlo. El problema es que ese hombre es mi tío, la persona que ya me destruyó a mí una vez. Necesito que lean mi historia y me digan qué harían en mi lugar. Todo comenzó ayer por la tarde. El cartero, un hombre con una perpetua expresión de aburrimiento, me entregó un sobre grueso con el logo de un bufete de abogados que no conocía. El papel se sentía caro, rígido y frío en mis manos, un contraste brutal con el apartamento humilde y desgastado en el que he vivido durante los últimos 5 años. Dentro, una carta redactada en un lenguaje legal que parecía diseñado para apuñalarte con cortesía. Era una notificación formal del cierre de la venta de la casa de mis padres, programada para mañana a las 3 de la tarde. La última línea era la peor. Mencionaba mi nombre solo para identificarme como el ocupante actual, que debía desalojar la propiedad en un plazo de 30 días. Ni una palabra sobre mí como familia, como el sobrino del vendedor. Solo un obstáculo legal que debía ser removido. La injusticia. Una vieja conocida se sentó a mi lado, tangible y pesada como una lápida. Con la carta arrugada en el puño, conduje hasta la casa de mi tío Ricardo. Su barrio era de esos donde el césped siempre está perfectamente cortado y los coches aparcados en la entrada valen más que mi vida entera. Lo encontré en su despacho, un santuario de caoba y cuero que olía a éxito y a mentiras. Le arrojé la carta sobre su escritorio. No pareció sorprendido, ni siquiera culpable. Me miró con esa condescendencia paternalista que había perfeccionado a lo largo de los años, esa que usaba justo antes de decirme algo que me iba a doler. Leo, dijo, suspirando como si yo fuera una carga agotadora. Sé que esto es difícil de entender para ti. ¿Difícil de entender? Mi voz temblaba de rabia. Vas a vender la casa de mis padres, Ricardo. El único lugar que me queda de ellos. Él se reclinó en su silla de cuero, un rey en su castillo. Te estoy haciendo un favor, Leo. Ya te lo expliqué cuando murieron. Te habrías ahogado en deudas. Esa casa era una ruina financiera. Venderla entonces fue la decisión correcta. Y venderla ahora es para protegerte. Para que no tengas que cargar con más problemas. La misma mentira. La misma que me contó cuando yo tenía 19 años. Recién huérfano y demasiado destrozado para cuestionar nada. Me dijo que mis padres lo habían perdido casi todo en malas inversiones, que la casa estaba hipotecada hasta el techo y que él, en un acto de generosidad infinita, se haría cargo de la deuda para que yo pudiera empezar de cero. Un cero que se convirtió en mi realidad constante, mientras él prosperaba misteriosamente. La manipulación era tan descarada, tan insultante, que sentí como la sangre me hervía en las venas. Pero como siempre, me quedé sin palabras, ahogado por una mezcla de rabia impotente y el peso de una gratitud falsa que me había obligado a sentir durante años. Salí de allí derrotado. Me senté en el porche de la casa, mi casa, la que pronto no sería mía, mientras el cielo se oscurecía con una promesa de tormenta. Sentí que había perdido la última batalla. La lluvia empezó a caer. Primero como un susurro y luego como un rugido, un diluvio torrencial que parecía querer limpiar el mundo o ahogarlo por completo. Fue entonces cuando escuché un ruido sordo desde el interior, seguido del inconfundible sonido de agua corriendo donde no debía. El sótano corría hacia adentro. El viejo sótano, el lugar donde mi padre tenía su taller y donde mi madre guardaba nuestras fotos y recuerdos, se estaba inundando a una velocidad alarmante. El agua marrón subía por los escalones y en la penumbra vi las cajas de cartón con la etiqueta «Recuerdos» flotando tristemente, deshaciéndose. Una carrera desesperada contra el tiempo y la tormenta comenzó. Tenía que salvar lo poco que me quedaba de ellos. Agotado y empapado, después de mover la mayoría de las cajas a una zona más alta de la escalera, me detuve para tomar un respiro. El agua había dañado gravemente las paredes de yeso.
Mientras movía un viejo estante de herramientas para asegurar las últimas cajas, un trozo de la pared, completamente ablandado por la humedad, se desprendió y cayó al agua con un chapoteo sordo. Detrás, en la oscuridad del hueco, algo me llamó la atención. No era el color del ladrillo ni de la madera, era un rectángulo oscuro, casi invisible. Con el corazón latiéndome en la garganta, metí la mano en el hueco. Mis dedos, fríos y entumecidos, tocaron el metal helado de una caja. Era pesada, sólida. Con mucho esfuerzo logré sacarla del muro y la subí a la cocina, dejando un rastro de agua y barro en el suelo. La observé durante 1 minuto, que pareció 1 hora. ¿Qué podía ser? Estaba cerrada con un candado viejo y tan oxidado que parecía una criatura marina. Encontré un martillo en la caja de herramientas de mi padre, y con un golpe seco y certero, el candado se rompió. El sonido metálico resonó en la casa silenciosa. Levanté la tapa lentamente. Dentro, protegidos por una gruesa bolsa de plástico, había un fajo de documentos. En la primera página, en una caligrafía elegante y notarial, leí las palabras que lo cambiarían todo. Última voluntad y testamento de, seguido de los nombres de mis padres. El mundo exterior se desvaneció. El sonido de la lluvia se convirtió en un murmullo lejano. Me senté a la mesa de la cocina con los documentos en mis manos temblorosas. Desdoblé el papel. Era un laberinto de lenguaje legal, pero yo solo buscaba una cosa, mi nombre. Y allí estaba, en una cláusula clara, simple y devastadora. No había deudas, no había hipotecas, no había ruina financiera, solo una frase que deshacía 5 años de mentiras. Dejó todos mis bienes, muebles e inmuebles, incluyendo la propiedad en la calle Maple, número 14, a mi único hijo, Leo. Yo era el único heredero de todo. El mundo de Leo acababa de romperse en dos, y lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo para siempre. Si quieren saber cómo el destino juega sus cartas, suscríbanse y no parpadeen. El shock inicial dio paso a una ira fría, pura y afilada como un trozo de hielo. Estaba inmóvil, mirando el documento, cuando el sonido de un coche deteniéndose bruscamente afuera me sacó de mi trance. Las luces barrieron la ventana de la cocina. Era Ricardo. Apagué la luz de un manotazo y me escondí en la oscuridad del pasillo, el corazón martilleándome contra las costillas. A través de la ventana lo vi bajo la lluvia, iluminado por la luz de su teléfono. Su voz, distorsionada por la tormenta y el pánico, llegó a mis oídos en fragmentos claros y aterradores. «No me importa, necesito el dinero de la venta mañana», gritaba al teléfono. «Escúchame, el cartel no espera. Si no les pago mañana por la tarde, estoy muerto. ¡Muerto!». Se quedó allí un momento más, una figura patética y desesperada bajo el diluvio, antes de volver a su coche y marcharse a toda velocidad. Me quedé solo de nuevo, en la oscuridad, con un testamento en una mano y una verdad aterradora en la mente. Mi tío no solo me había robado la herencia, la había malgastado hasta el punto de deberle dinero a un cartel. La venta de mi casa no era para protegerme, era su única y desesperada salida para salvar su propia vida. Y yo tenía en mi poder el documento que podía bloquear esa salida. Miré mi teléfono. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada. Podría llamar a la policía, a un abogado. Podría detener la venta, reclamar lo que era mío y dejar que Ricardo se enfrentara a las consecuencias de sus actos, fueran las que fueran. Sería justicia, la venganza perfecta. Pero entonces, una imagen fugaz y no deseada apareció en mi mente. Yo, con 5 años, aterrorizado por una tormenta de truenos, y mi tío Ricardo entrando en mi habitación, levantándome sobre sus hombros y pretendiendo ser un gigante que asustaba a las nubes. Un recuerdo estúpido, un recuerdo de un hombre que ya no existía, o que quizás nunca existió. El conflicto entre la venganza que mi alma gritaba y ese estúpido lazo de sangre me paralizó. Bajé el teléfono. La policía no era la solución, al menos no todavía. Esto era personal. Pasé la noche en vela, un fantasma en mi propia casa. El plan se fue formando en mi cabeza, frío y metódico. Con las primeras luces del alba, escondí el testamento original y saqué varias fotografías nítidas de cada página con mi teléfono. La víctima se había acabado. Ahora era un estratega. A la mañana siguiente, tal como esperaba, Ricardo apareció. Llevaba una caja de donuts y una sonrisa tan falsa que casi se podía oler el plástico.
Vine a ver cómo estabas después de la tormenta, dijo, su mirada recorriendo la casa, buscando algo fuera de lugar. Estoy bien, respondí, mi voz más calmada de lo que me sentía. Un poco de agua en el sótano, nada grave. Sus ojos se clavaron en la puerta del sótano. ¿Seguro? Debería echar un vistazo, evaluar los daños. Me moví, bloqueándole el paso con mi cuerpo. No te preocupes, ya lo he limpiado todo. Nuestras miradas se cruzaron. Por un instante vi a través de su fachada. No había preocupación paternal, solo miedo puro y afilado. Sospechaba algo. Sabía que algo había cambiado. Se fue visiblemente inquieto. Y por primera vez en 5 años sentí una oleada de poder. El control había cambiado de manos. Poco después, recibí un mensaje de texto. Era de Ricardo. Pase lo que pase, quiero que sepas que te quiero. Te transferiré $10,000 después de la venta, para que empieces de nuevo. $10,000. El insulto fue tan grande que casi me reí. Un soborno patético, una migaja de mi propia herencia, ofrecida por un hombre aterrado para asegurar mi silencio. La oferta no hizo más que alimentar mi resolución. Tomé mi teléfono y escribí una respuesta simple, 2 frases que sellarían nuestro destino. Gracias, tío. Nos vemos en la casa a las 3. Me vestí para la confrontación. No elegí un traje ni ropa cara. Me puse mis vaqueros de siempre y una sudadera sencilla. Era una declaración silenciosa. No necesitaba su dinero ni su mundo para ser quien era. Mientras esperaba, miré por la ventana. Vi llegar un coche caro. De él bajó una pareja sonriente. Luego llegó el notario, con un maletín lleno de documentos que legalizarían un fraude. Me di cuenta de que mi enfrentamiento no sería en privado. Sería un espectáculo. La idea de la humillación pública, la suya, me provocó un escalofrío de ansiedad y una oscura anticipación. Miré una última vez una foto de mis padres en mi teléfono. Lo hacía por ellos, por la justicia que se les debía. Salí de mi apartamento y comencé la lenta caminata hacia la casa familiar, con una carpeta bajo el brazo que contenía una copia impresa del testamento. Mientras me acercaba, vi la escena completa. Mi tío Ricardo en la puerta, sudando a mares a pesar del día fresco, estrechando la mano de los compradores con una sonrisa de vendedor de coches usados. La visión de esa mentira, tan descarada y a punto de triunfar, casi me hizo dar la vuelta. Pero no lo hice. Me detuve al otro lado de la calle, oculto a medias por un árbol, y observé. Los vi entrar. Vi la puerta cerrarse. Sabía que estaban en el salón, sentándose alrededor de la mesa de café de mi madre, listos para firmar el fin de mi historia y el comienzo de la supervivencia de él. Era ahora o nunca. Crucé la calle. Cada paso sobre el asfalto mojado resonaba como un tambor de guerra. Subí los escalones del porche, esos que había subido miles de veces. Mi mano se posó en el pomo de la puerta. Estaba helado. El sonido de mi propio corazón era un trueno en mis oídos. Era el momento final de la decisión. Respiré hondo y abrí la puerta. El salón quedó en silencio. Las conversaciones amables se cortaron de golpe. 3 pares de ojos los compradores, el notario se giraron para mirarme. El cuarto par, el de mi tío, se abrió de par en par, su rostro transformándose en una máscara de pánico absoluto. «¿Leo?», tartamudeó, levantándose de un salto. «¿Qué estás haciendo aquí? Estamos en medio de algo importante». Lo ignoré por completo. Cada fibra de mi ser estaba concentrada en un único propósito. Caminé con una calma deliberada que no sentía hacia la mesa. No grité, no acusé, no hice una escena. El silencio era mi arma. Sin decir una palabra, puse la carpeta que llevaba bajo el brazo justo frente al notario. El acto, tan simple y silencioso, fue más poderoso que cualquier grito. El notario, un hombre de aspecto pulcro y profesional, me miró con confusión, luego a Ricardo y finalmente, con cautela, abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la primera página. Su expresión cambió sutilmente, de la confusión a la sorpresa profesional. Empezó a leer con más atención. Levantó la vista, sus ojos clavados en mi tío. Fue entonces cuando finalmente hablé. Mi voz no tembló, salió tranquila, firme y cargada con el peso de 5 años de injusticia. No miré a mi tío, me dirigí al notario, pero mis palabras eran para todos en esa habitación. Ese es el testamento real de mis padres, dije. Esta venta es un fraude. La cara de Ricardo se descompuso. No fue un cambio lento, fue un colapso. Como un edificio dinamitado, toda su fachada de control,
arrogancia y falsa amabilidad se vino abajo en un instante. La negación, la ira y la derrota total lo golpearon en una ola visible. Se quedó boquiabierto, sin poder articular una sola palabra. En ese silencio ensordecedor, su teléfono, abandonado sobre la mesa, empezó a vibrar. Un zumbido insistente y ominoso que sonaba como la llamada de sus demonios personales, viniendo a cobrar su deuda. El juego había terminado. Los compradores y el notario se fueron rápidamente, murmurando disculpas y evitando mirar a Ricardo. Nos quedamos solos en el salón, en la casa que ahora, legal y moralmente, volvía a ser mía. Mi tío se había derrumbado en un sillón, un hombre roto. Ya no había ira en mí, solo un vacío agotador. Me acerqué a él. De mi cartera saqué todo el efectivo que tenía, unos $200. Se lo puse en la mano. Él me miró, sus ojos vacíos y suplicantes. «Siempre dijiste que querías evitar que yo malgastara mi herencia», le dije en voz baja. «Usa esto para no malgastar el resto de tu vida». Tomó el dinero sin decir una palabra. Se levantó y caminó hacia la puerta. No miró atrás. Lo vi alejarse por la calle hasta que se convirtió en un punto en la distancia y desapareció para siempre. Me quedé solo en el salón de mi casa. Afuera, la lluvia por fin había cesado. Por primera vez en 5 años sentí que podía respirar. La condición humana. Un espectáculo tan predecible y sin embargo inagotablemente fascinante. Observen el patrón. La avaricia engendra la traición engendra la desesperación. Y la desesperación, con la ayuda de una oportuna inundación, engendra lo que los mortales, en su sentimentalismo, insisten en llamar justicia poética. Es una fórmula tan antigua como las rocas, y ustedes caen en ella cada vez, esperando un resultado diferente. El joven Leo, nuestro protagonista, cree que ha alcanzado una especie de victoria moral. Ha reclamado su herencia, ha expuesto al villano y ha ofrecido un acto final de magnanimidad calculada, un gesto diseñado tanto para afirmar su superioridad como para lavar cualquier residuo de culpa. Es una resolución limpia, satisfactoria y, si me permiten decirlo, terriblemente aburrida. Se privó a sí mismo y a nosotros del verdadero clímax, la cruda y visceral satisfacción de la venganza pura. Dejar que el destino, o más bien unos caballeros de dudosas afiliaciones, se encargaran de su tío habría sido un final mucho más artístico. Pero no, los humanos deben envolver sus instintos más básicos en capas de moralidad y perdón. Deben convencerse a sí mismos de que son mejores que aquellos que los han agraviado. Es una pequeña vanidad que les permite dormir por la noche, ignorando el hecho de que el universo no opera en base a la justicia, sino al caos y la causalidad. La inundación no fue un acto del karma, fue una cuestión de mala plomería y presión barométrica. El resto es solo una historia que se cuentan para darle sentido a lo insensato. Y ahora, el joven se sienta en su casa recuperada, creyéndose libre. Pero, ¿lo está realmente? Ha definido los últimos 5 años de su vida por la injusticia de su tío, y ahora ha definido su triunfo por la caída de ese mismo hombre. Su identidad está inextricablemente ligada a él. Así que les pregunto, ¿es la justicia de Leo un verdadero acto de liberación? ¿O simplemente ha cambiado una jaula de resentimiento por una jaula de superioridad moral?